Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda su amigo Mauricio Matamoros Durán. También está aquí presente Sergio Santiago. Ambos estamos a cargo de aquella revista conocida como Revista Belcebú, que tal vez por ahí haya algún afortunado que tenga alguna copia de los ocho números que llevamos hasta ahora, incluyendo especiales. Y tal vez nos conozcan también por los videopodcasts que realizamos y por la página de Facebook, donde pues subimos mucha información que tenga que ver con lo que nos interesa, que es todo lo relacionado con el terror en la narrativa en general y el arte, ¿no? Como saben, pues bueno, en estos videopodcasts abordamos distintos temas, sobre todo aniversarios importantes que consideramos importantes, Sergio y yo. Y pues en esta ocasión nos encontramos muy entusiasmados porque es un tema muy rico y lleno de mucha información y sobre todo de grandes momentos del arte de hace 40 años, sobre todo que tiene que ver con el cine. ¿No es así, Sergio? Pues sí, bueno, fue uno de esos temas como muy sorpresivos por cómo se fue dando la situación. Pues aquí el contexto es que hace unos pocos meses cumplió 40 años Funhouse, ¿no? El filme clásico de Tom Hopper. Y al mismo tiempo, el mismo día exactamente, estaba cumpliendo The Howling, la primera parte de The Howling, de Joe Dante. Nos sorprendió mucho porque, bueno, pues son dos filmes pivotales, fundamentales. Nos sorprendió mucho que fuera el mismo día y, de hecho, originalmente pues iba a ser un programa sobre exclusivamente esas dos películas. Pero a la hora de empezar a revisar el contexto, empezamos a ver que todo ese año estaba lleno de películas fundamentales. O sea, a tal grado que pues decidimos que mejor se tratara sobre el año. O sea, es un año totalmente insólito, inaudito. Y a modo de anécdota, pues por ahí hay un video de algún coleccionista serio de VHS, ¿no? En internet. Y a él se le ocurrió cambiar el modo en que ordenaba su colección. Siempre lo hacía, pues como todo mundo lo hace, de modo alfabético. Se le ocurrió hacerlo de modo por año, cronológico. Y pues él comentaba que para él había sido una increíble sorpresa descubrir que pues, había una cantidad tremenda, así, totalmente dedicada al 81, que prácticamente ningún año tenía una cantidad tan grande de películas pues, de género, como se le conoce, ¿no? Pero, pues, ahí en todos los que fuimos al videoclub pues, lo conocemos como terror y horror, ¿no? Entonces sí, o sea, pues empezamos a revisar, empezamos a tomarlo muy en serio, empezamos a revisar todas las películas que pudimos de ese año y pues encontramos patrones, encontramos elementos que destacan muchísimo, encontramos obsesiones, ¿no? Y sobre todo encontramos una convergencia increíble de directores, es decir, teníamos directores que venían de los 70s, que eran muy importantes, son muy importantes. Y resulta que ese año pues, desarrollan filmes que prácticamente son sus filmes de madurez. Y al mismo tiempo encontramos un grupo de jóvenes, muchos de los cuales eran sus primeras películas. Y resulta que traían todo ese bagaje, ese aprendizaje, sobre todo de esos grandes maestros de los 70s. Y pues entregan filmes que también son entre grandes películas que reflejan este legado, como filmes pues, disruptivos, filmes de propuestas totalmente frescas, nuevas y diferentes. Y pues algo que nos sorprendió muchísimo también pues es que pese a que hay ciertas obsesiones muy claras, muy constantes, temas, también son muy variados, muy variados y son voces muy particulares, muy originales. Y muchas de esas películas de las que vamos a hablar hoy, pues no se repitió nunca más esa panorámica extraordinaria que hubo en 1981. Y por eso este es el podcast sobre la clase de 1981. Exactamente. Sí,
pues ya lo comentó Sergio, fue una sorpresa que fue creciendo, pero de inicio digo, uno ya tiene como que algunas películas que viven prácticamente ahí de manera eterna en la cabeza de uno y que uno tiene presente, ¿no? Películas, digo, en mi caso, por ejemplo, como Posesión, como Evil Dead, como The Beyond, son películas que sé que tengo presente que este año, bueno, The Beyond hace unas semanas cumplió los 40 años, películas como Posesión y como Evil Dead lo cumplirán más adelante, pero cuando uno comienza ahí a conectar A con B, P con PA, pues te vas dando cuenta del caso extraordinario de ese año, efectivamente, ¿no? Yo le comentaba a Sergio hace un rato algo que, por ejemplo, quería constatar y que ya se me fue el tiempo, pero bueno, ya lo comentamos hace rato y sí, me decía Sergio que efectivamente The Omen 3, The Last Configuration, La Profecía 3, es una película que es del 81. Su estreno fue el 20 de marzo, de hecho, un día antes de mi cumpleaños, curiosamente, digo, esa ya es una cuestión personal, pero bueno, ya acá en México se estrenó en septiembre del mismo 81, y le comento que orgullosamente esa película sí la vi en su momento, aunque parezca increíble o ridículo, sí la vi porque tenía 6 años, y la culpable de que la haya visto es mi mamá, porque le comentaba a Sergio que, pues, yo recuerdo que más o menos en esas épocas, tanto La Profecía 1 como La Profecía 2 eran películas que pasaban constantemente en televisión abierta. Acá en casa nunca tuvimos cable, nunca hemos tenido cable, entonces siempre se vio la programación de TV abierta. Y eran dos películas que pasaban muy constantemente, y mi hermano mayor y yo las veíamos ahí a cuentagotas en TV, nos dejaban ver algunos aspectos mis padres, pero eran películas que siempre nos tenían interesados, ¿no? Total que se estrenó La Profecía 3 y pues mamá decidió ir con una buena amiga de ella, que posteriormente se convirtió en su comadre, decidió ir a verlas y no sé, tendré que preguntarle, pero no sé si nos habrán llevado a sus hijos a verla también porque no nos podían dejar en otro lado o porque consideraron que también nos interesaban, pero nos llevaron a ver con ellas La Profecía 3 y pues sin duda se convirtió en una película que me marcó, ¿no? Que me marcó, por supuesto, porque fue impactante ver una película de esos temas que no terminaba de comprender en la magnificencia, en la magnitud del cine, de la pantalla platinada enorme, y porque tiene secuencias obviamente pues, espeluznantes e impactantes, ¿no? La secuencia de esta sala, de este salón, de este cuarto, donde Demian tiene a un Cristo con el rostro, con la cabeza volteada, recuerdo que, pues bueno, siempre me quedó marcada, así como también ese speech alucinante, impactante que se avienta ahí con una masa de gente que lo está siguiendo, pues son cosas que no se le olvida a uno, ¿no? Y pues sin duda esto es reflejo de ese gran año que fue el 81, y pues también queda marcado ahí para un actor como Sam Neill, que ese año protagoniza dos papeles pues sumamente inolvidables y trascendentes para el cine de horror y para el cine pues de trascendencia más allá anecdótica, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, pues fue, no sabemos, digo, obviamente estas cosas son obra del simple y llano azar, pero pues vaya azar, ¿no? O sea, fue el año del slasher, podemos decir. Exacto. Mucha gente lo conoce así como el año del slasher. Tiene obviamente mucho que ver con que el año anterior había sido un mega trancazo, un exitazo, tanto Viernes 13, la primera parte de Viernes 13, como la primera parte de Halloween, por supuesto, ¿no? Entonces, pues todo el año todo el 81, pues ahora sí que todo el mundo se apuró en el 80 a realizar todas las películas posibles, en todas las combinaciones posibles del slasher. Entonces, pues tenemos niños slasher, niños asesinos, como es el caso de una película que se llama Happy Birthday, ¿no? Happy Birthday. Tenemos asesinos inocentes, ¿no? Como es el caso de The Dark Knight of the Scarecrow, que le comentaba a Mauricio ayer. Bueno, pues es una película hecha para televisión, pero realmente es extraordinaria la historia, la dirección, las actuaciones y sobre todo pues, la historia, ¿no? Es una historia
de un slasher inocente. Si ustedes creen que eso no es posible, pues es absolutamente posible, ¿no? Y bueno, pues tenemos The Prowler, ¿no? Ni más ni menos, que es una de las películas más crudas de ver, por decirlo de esa manera, ¿no? Es muy, muy agresiva, muy violenta visualmente. De los platos fuertes, pues está ni más ni menos que una slasher, ¿no? O sea, tuvimos asesinos y asesinas, que es, también podemos decir de esta forma que es una asesina inocente, que es una chica de 17, 16 años, en Mrs. 45, un filme de Abel Ferrara que, digo, tienen que verlo, es una locura absoluta esa película. Cualquier fetiche que por casualidad tenga yo con mujeres vestidas de monja, bueno, tal vez tenga su origen ahí, no sé. Pensaré yo que no, pero quién sabe, así es la mente, ¿no? Y bueno, pues también está, bueno, obviamente, pues está la primera aparición justamente de Jason, ¿no? Que es Viernes 13. Y bueno, pues hay otra que se llama My Bloody Valentine también, que curiosamente es un filme canadiense. Digo curiosamente porque como vieron que tenían tanto éxito estas películas comercialmente, bueno, pues todo el mundo se quiso trepar ahí y bueno, pues también sacó su película. Creo que México no tuvo una aportación en ese sentido, pero bueno, pues también aquí hemos tenido grandes filmes de asesinos. Y pues bueno, pues también está Happy Birthday to Me, que también tiene una asesina ahí muy presente, ¿no? Y bueno, pues en todos lados hubo cualquier cantidad de exhibiciones, de muestras de estos. Bueno, también está, digo, la que vimos, que fue Nightmare, ¿no? Nightmare, que es una película, pues, maldita por donde la vean, o sea, absolutamente maldita esa película, tanto la producción, la dirección y todo, bueno, pues está llena digo, es una constante también que eran películas de una producción muy barata, entonces pues toda la filmación fue muy, muy accidentada. Pero aquí la particularidad es que el distribuidor en Inglaterra se negó a quitar un segundo, que es lo que les exigían pues, las autoridades para pues, presentarla, ¿no? Entonces él se negó y pues las autoridades que en ese momento pues recordarán, pues eran los 80, pues era Thatcher y una serie de cosas, era todo este puritanismo, ¿no? Casi fascismo, digamos. Pues lo condenaron a 1 año y medio de prisión, o sea, así por un solo segundo, que la verdad es que tampoco es que él fuera un productor valiente, un distribuidor valiente, lo hiciera por fines de libertad de expresión y demás, digo, lo más probable es que fue un puro descuido, ¿no? Pero pues estamos hablando de una época en la cual un solo segundo te costaba 18 meses, ¿no? En prisión. Entonces, bueno, pese a eso, pese a esa enorme censura, ¿no? Los famosos videonastis y demás, pues lo único que pasó es que floreció toda esta industria del horror, ¿no? Y entonces se habla de una sobresaturación de cine de género que llevó justamente a que las películas, pese a que fueron extraordinarias y muy variadas, pues no tuvieron tampoco el impacto esperado, y tal vez por eso es que no se volvió a repetir un año con este nivel de calidad, ¿no? Pero pues no sé, digo, ojalá nos toque volver a ver un año de estos, ¿no? Por supuesto, como dices, es un año bien importante para el slasher movie porque, como bien sabemos, pues la mamá de todas esas películas pues, es Psicosis, ¿no? Y luego la que viene a cimentar todo de manera irrevocable, pues obviamente es de Texas Chainsaw Massacre, ¿no? El 74 de Tobe Hooper. Y después de eso, pues ya comienzan a darse ahí los primeros pasos de esto, pero es con Halloween del 79 y con Viernes 13 del 80 que digamos ya se crea como que la escuela del slasher. Y en el 81 comienzan a darse ya de manera pues muy natural todas estas películas y sobre todo algo importante, un elemento bien importante es que en varias de ellas coincide un artista plástico que viene a convertirse como una especie de Goya del cine, ¿no? Sin exagerar. Un genio, un absoluto genio. Tom Savini coincide en varias de estas películas, en The Prowler, The Burning y Nightmare o Blood Splash, que también
se conoce como Blood Splash esa película, de hecho aquí en México se publicó así como Blood Splash. Y pues bueno, el trabajo de Savini vino a definir de alguna manera el camino que seguiría gráficamente el cine slasher, porque a pesar de que se trata de películas de bajo presupuesto, aquí la inventiva artística de Savini fue lo que definió los momentos choqueantes de esas películas, ¿no? Y vemos inclusive en ellas que pues los mismos trucos se repiten, ¿no? Pero son tan efectivos y hechos con tanta pasión que son lo que hacen trascender a las películas, aun cuando prácticamente todas son mediocres, ¿no? Sí, En el caso, por ejemplo, me parece que hay aquí dos películas son importantes. Una, The Burning, esta película que es de Tony Maylam, porque se trata de la primera película producida por los hermanos Weinstein, ¿no? Estos hermanos que, pues bueno, ahorita, a pesar de que en algún momento fueron la gran alternativa del cine hollywoodense o la gran alternativa del cine en Hollywood, pues hoy esa alternativa se acabó, como sabemos, por las acusaciones de abuso en contra de cientos, bueno, de decenas de mujeres, ¿no? Sí, sí, durante décadas. Ajá, que durante décadas que ha recibido Harvey Weinstein, ¿no? De hecho, dentro de todas estas acusaciones, hubo una de una mujer que trabajó en esta película de The Burning. O sea que los problemas de acoso por parte de Harvey Weinstein inician desde su primera película, que es esta The Burning, y pues bueno, ahí digamos que queda marcada esta película con una marca negra, por ser la primera pues de la obra de este par de productores, y curiosamente decidieron comenzar con el cine de explotación porque era el que estaba comenzando a ser muy rentable en aquella época y con poco presupuesto, ¿no? Tom Savini, pues bueno, fue llamado para hacer los efectos especiales y digamos que es lo que sobresale, lo que recordamos de esa película. Savini repetiría también en The Prowler y en Nightmare on Blood Splash, como les digo, y me parece que esta de Blood Splash es una película que hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente desconocida, como bien lo decía Sergio, también en parte porque es una película que técnicamente es muy pobre, tiene muy pocos recursos, y aunque en la película se nota una idea realmente de una realización en forma, la manufactura técnica es muy cruda, ¿no? Pero a pesar de todo esto, de esta manufactura pobre, la película logra salir avante y se convierte en una película muy interesante, donde se analiza, digamos, de una manera psicológica el problema del asesino psicópata. Y también a pesar de las ausencias que tiene la película, los momentos gráficos, los momentos de los efectos especiales, que hasta el día de hoy en muchos aspectos o en muchas ocasiones creo que ha negado Tom Savini, son realmente formidables, ¿no? Hay unos frescos que pues son impactantes, ¿no? Son dignos de museo las secuencias y la cantidad de niños muertos que hay en esa película, creo que va a ser muy difícil volver a ver una película con esas características. Sí, no, es impresionante. Es una gran heredera de Masacre en Texas en muchas escenas que no son directamente homenajes, pero bueno, pues lo comentábamos ayer, recordamos esta impresionante escena en que el chiquillo, que además resulta que tampoco es un niño cualquiera, pues descubre esta adolescente en la silla, ¿no? Que hace escasos 5 minutos estaba muy feliz en su bici y pues era totalmente pre-hippie, bueno, post-hippie, ¿no? Totalmente post-hippie, bueno, y pues es un personaje que está simplemente sentado y pues, con el cuello cortado y no está tan bien hecho la toma y la escena y demás, y sobre todo la atmósfera, que pues se quema en la memoria, pues, o sea, tal cual, ¿no? Es una viñeta totalmente inolvidable. Sí, es que incluso digo, los pequeños detalles, por decirlo de alguna manera, que agregó Savini, como que esté presente una rata en el cuerpo de la chica, son cosas que sin duda quedan marcadas, ¿no? Pero sí, esta película, pues bueno, ahí en verdad es una película que vale mucho la pena, a pesar de su pobre manufactura, a pesar de que prácticamente nadie habla de ella, y a pesar de que aquí en México
creo que solamente yo y mi hermano la vimos en su momento cuando se publicó en VHS, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, ahorita está en YouTube, entonces, terminando Uncut. este podcast, vayan directamente a YouTube y vean ahí un transfer de un VHS más oscuro que la mente del director y conozcan esta película que sin duda se les quedará grabada. Y ulti, por último, en este aspecto de los slasher movie, también quiero hacer especial mención de Miss 45, esta película que ya mencionó Sergio, de Abel Ferrara, claro. que es un portento de película, ¿no? El segundo filme, en teoría, de Abel Ferrara. Pues bueno, Abel Ferrara ya venía también del 79, si no me equivoco, del 80, de haber dirigido Thriller Killer. El Thriller Esa Killer. salvajada también de un asesino en serie en un futuro distópico, con un taladro. Pues aquí nos encontramos con Miss 45, con la desventurada historia de una chica muda. Pues ni modo, las tengo que contar, si no la han visto, pues ni modo, ya pasaron 40 años, ya se tardaron. Entonces es la desventurada historia de una chica que en el transcurso de lo que sale del trabajo a su casa, más bien llegando a su casa, es violada en 2 ocasiones, ¿no? 2 veces, sí. 2 veces, y este suceso, pues obviamente la quebranta, la transforma y decide convertirse en una vengadora, ¿no? Digamos que la versión femenina de Charles Bronson. Sí. Pues esta película es una película que ha impactado tanto a feministas como a antifeministas, como a hombres, como a mujeres, como a gays. Es decir, a toda la humanidad ha quedado marcada por esta película, si es que la ha visto. ¿Por qué? Porque es una película realmente impactante. La actuación de la chica, esta, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero ahorita la encontramos. Esta Zoe Tamerlis, impresionante, una chica pues, de una inocencia impactante y que por la misma razón le da otro cariz al personaje y que incluso tenía impactados al propio Abel Ferrara por claro. el desempeño que hizo esta chica que no conocía y que llegó a hacer la prueba para la película y que se quedó, y que curiosamente pues volvería a trabajar años después con Abel Ferrara, ya no actuando para él, sino entregándole uno de los guiones más cruentos que ha hecho Abel Ferrara, que es decir mucho, y que pasaron a los anales de la historia del cine, ¿no? Estoy hablando de Bad Lieutenant, esta película protagonizada por Harvey Keitel, donde interpreta a un policía totalmente corrompido, ¿no? Sí. Corrupción criminal, creo que se llama, ¿no? Corrupción criminal, le pusieron en México, exactamente. Esta película, pues prácticamente fue pues la última obra que conocimos de esta chica, porque pues murió un poco después de la filmación de esta película, desafortunadamente por problemas de drogadicción, ¿no? Heroína, sí. Entonces sí, pues bueno, esta película de Miss 45 es un trozo viviente del Nueva York de aquella época, y pues ahí queda como uno de los grandes momentos históricos del cine del 81 y de esta generación del 81. Así es. Sí, pues sí, o sea, realmente es uno de los filmes más crudos de este año bendito o maldito, según lo queramos ver, que fue el 81. Y bueno, pues con eso podemos como empezar a hablar de los temas, ¿no? En el caso de Mrs. 45, pues justamente recibe el nombre porque tiene el arma justamente de uno de estos personajes siniestros que la atacan. Y pues lo usa de venganza. Ahora es como un arma, podemos decir como que mágica, nunca se le acaban las balas, jamás, ¿no? Creo que hasta el final, en el momento más inadecuado es como se le acaba. Pero pues sí, se transforma, es algo así como la antítesis de lo que ahora son las películas de superhéroes y eso, ¿no? Es como una historia de origen ahí de un personaje que trasciende sus incapacidades, o sea, se vuelve otra persona totalmente distinta. Y bueno, pues es una película con unos comentarios sociales, pues hasta la fecha importantísimos, ¿no? Porque pues recordemos que hacia el final
se da este choque, este conflicto de poder justamente con su jefe, ¿no? Con su jefe. Ella es costurera y su jefe pues es una persona que abusa justamente de esa posición de poder, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues empezamos ya a ver cuáles son los temas de este año siniestro, ¿no? Uno de los temas fundamentales pues es el deterioro y la descomposición social a todo lo que da. Vemos niños que no sienten en el más mínimo amor, interés o respeto, ya no digamos por sus maestros, sino por sus padres y por cualquier figura de autoridad. Recordemos también que es el año ni más ni menos que de la segunda parte de Mad Max, ¿no? O sea, el 81 fue el año en el cual se dio The Road Warrior, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de un año en que la Guerra Fría ya tenía muy claro la posibilidad de un apocalipsis nuclear en cualquier momento. Y pues una crisis en todos los sentidos. Digo, en el caso de Mad Max, pues es una crisis por combustibles y una serie de cosas, ¿no? Pero pues todas las películas son en esa línea, ¿no? Por eso es que el asesino en serie es un personaje tan prevalente, ¿no? Porque se percibía en general toda esta atmósfera pues de desengaño, ¿no? O sea, yo pienso que estaba como esta especie como de cruda moral, por decirlo así, por los 60s, ¿no? Que era pues pura idealización, puro happening, puro love and peace y bueno, pues como recordaremos a ese extraordinario personaje interpretado por la protopunk conocida como Jordan unos cuantos años antes, durante Jubilee, en un momento dado pues, le da una megapaliza a la reina en Jubilee, el filme extraordinario de Derek Jarman, y le dice, pero ¿y el amor, Jordan? ¿No? Entonces Jordan, que es un super punk, así como los que vemos ahí en Mad Max, pues dice, pues el amor murió con los hippies, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue el 81 exactamente, un año de mucho desengaño, desolación. Vemos una cantidad extraordinaria de parejas divorciadas o divorciándose sobre todo en este año, ¿no? En Nightmare, por ejemplo, pues ya es el acabose con pues esta madre que pues, se la pasa con un novio y otro y por eso descuida a los hijos y demás, ¿no? Y bueno, pues la ciudad como personaje podría ser un gran tema de tesis para alguien que esté estudiando historia del cine o el cine en general, porque ya lo veremos con las películas de Hombres Lobo, pues la ciudad es un elemento fundamental, ¿no? O sea, una ciudad en decadencia, una ciudad sucia, ¿no? Una ciudad llena de crimen, pero más, sobre todo de negocios que son de orígenes, pues pura perversión, pues, ¿no? O sea, estas famosas calles de Nueva York estaban llenas de pornografía, ¿no? Tanto, o sea, era casi una pequeña ciudad. Pues había librerías, había tiendas, había cines, había teatros, ¿no? En Nightmare, sobre todo, vemos un espectáculo, se supone que es como de vodevil ahí, pero pues en realidad es prostitución disfrazada, o sea era un año apocalíptico, tal y como este año, en otro sentido, o sea, 2021, pues también es un año altamente apocalíptico. Entonces, bueno, pues sobre todo es una enfermedad moral que todo el tiempo está ahí sucediendo, aconteciendo. No hay, bueno, digo, para hablar de otra película fundamental que se da este año y que es importantísima y además como que está siendo un poco olvidada, que se llama Blowout, ¿no? El filme de Brian De Palma. Pues esa es como la quintesencia de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, si Brian De Palma ya en Scarface había mostrado un rostro muy difícil de ver, Blowout es como un espejo oscuro de la sociedad de la época, ¿no? Porque pues trata sobre todo de corrupción política y de cómo pueden pisotear lo que sea y a quien sea, ¿no? Y eso este año, pues es lamentablemente extremadamente, o sea, este año 2021, es extremadamente relevante, porque se da en un ambiente de elecciones, de ocultar los pecados de los candidatos y bueno, unos manejes ahí, y bueno, podría decirse que hay un serial killer ahí, que es la quintesencia de los peores serial killers en la vida real, que son pues, estos asesinos que trabajan, estos psicópatas,
que trabajan para los gobiernos, ¿no? Que se da en un actorazo que es John Lithgow, que da un papel pues tremendo. Y bueno, yo creo que es también de los papeles más importantes de John Travolta también, que en este caso pues es un sonidista, o sea, es un sonidista que está haciendo, cayó en gracia de su trabajo anterior y ahora trabaja pues poniéndole sonido a películas de horror de quinta, ¿no? Que bueno, son estas, curiosamente es lo que más abundó en este año. Y bueno, pues descubre un entramado ahí político, criminal, espantoso, espantoso. Y bueno, pues de una vez, para quienes esto les resulta muy traumático, pues no tiene final feliz. Es uno de los finales. Ah, bueno, porque eso es lo que abunda en la clase del 81, unos finales totalmente desoladores, tristes, misantrópicos, oscuros, crudos, pero yo creo que tiene mucho que ver con que esta sociedad que ya estaba pues muy embrutecida, muy desganada, muy caída menos, que estaba en una crisis económica y social total. Pues yo creo que no podía haber otro tipo de finales sin sentirse, sin burlarse o sin reírse, o sea, sentirse muy, muy, muy engañados, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vemos en todos lados, ¿no? O sea, creo que un gran símil justamente es este carnaval en Funhouse, que pues también es un basurero absoluto, ¿no? Y la gente no es más que negocios, ¿no? Estos freaks, estos personajes, estas personas que nacieron deformes, pues son explotables igual que todos los demás. Y bueno, pues en fin, o sea, está lleno de metáforas poderosas respecto a una sociedad que se está haciendo pedazos, ¿no? Sí, yo digo así de manera muy, como que instintiva. La manera en como veo ese año es que efectivamente era un cine de transición, ¿no? Venían los años 70 que habían sido, tanto en la sociedad como en la política como en el cine, habían sido unos años muy, muy violentos. La representación de la violencia en el cine había sido demasiado cruda, y en los 80s como que se quiere tener otro cariz, pero pues es imposible, ¿no? Es imposible, digamos, es como que los estertores de la Guerra Fría, y a pesar de que comienzan a, ¿cuál es esta palabra que está muy de moda? ¿Es la gentrificación? La gentrificación, sí. Gentrificación, perdón, la gentrificación de las ciudades, que ahorita es un punto también nodal. En aquella época también estaba la gentrificación, no solamente de las ciudades, sino de la sociedad, ¿no? Y eso se ve en estas películas, ¿no? Donde como que hay un intento de presentar una sociedad nueva, bonita, pero se viene arrastrando totalmente todavía en los 70s, están totalmente presentes, y ese símbolo que manejaste de Funhouse es totalmente, es perfecto, ¿no? Porque ahí el personaje nodal de la película es un fenómeno que se cubre el rostro con una máscara de monstruo Frankenstein. O sea, de entrada te estás cubriendo el rostro real con uno del monstruo de Frankenstein, ¿no? Es decir, un monstruo doble, ¿no? Y cuando te quitas esa máscara, resulta que estás mucho peor. Y así era tal cual la sociedad, ¿no? Es decir, Sí. no se podía enmascarar esa sociedad, pero trataban de hacerlo con algo que no era nada heroico, ¿no? Y así era tal cual la sociedad, ¿no? Es decir, no se podía enmascarar esa sociedad, pero trataban de hacerlo con algo que no era nada heroico, ¿no? Y así están estas películas. Sí. Entonces, efectivamente, están estas grandes películas, y dentro de ellas, pues se dan distintos, pues no llamemos géneros, pero curiosamente se dan como que distintos momentos, ¿no? El 81 es un año importantísimo para el cine de hombres lobo. Hay 3 filmes canónicos, 3 filmes extraordinarios, y es fabuloso que los 3 se terminen de hacer en el 81, se estrenen en el 81. Estamos hablando, obviamente, del Hombre Lobo Americano en Londres, de Aullido, de Howling, y de Wolf, una película menos conocida, menos valorada, pero igual de importante y trascendente que las dos mencionadas, ¿no? 3 películas pues con historias muy distintas, ¿no? El Hombre Lobo Americano en Londres, estamos hablando de una comedia que desde el título remite a un clásico de los musicales estadounidenses. Y pues bueno, hace
John Landis, una realización realmente impresionante, ¿no? Una película con una fotografía de discurso, una fotografía inolvidable, con una violencia que creo que pocas películas lo tienen. Y es una película que no cae en ningún momento, es una película de mucha energía, ¿no? Es impresionante. Luego tenemos The Howling, una película que adapta una novela, creo de Brian Lumley, no recuerdo ahorita exactamente. Y pues también una película donde uno de los muchos logros es, como ya bien dijiste, lograr transmitir pues el momento taciturno, oscuro de la sociedad y de las calles. El Nueva York que trataban de Howling es realmente asqueroso y espantoso, ¿no? Y eso manifestado por sus personajes, sobre todo aquel hombre lobo super salvaje que es Eddie, es una de las presencias más aterrorizantes que hay en el cine, ¿no? En el cine, sí. Con la pura sombra. Exactamente. Luego tenemos Wolfen, que es una película muy distinta, ¿no? Aquí no es una película precisamente de hombres lobos, es una película más bien de lobos que se transforman en hombres. Sí. Y que tiene que ver mucho con las creencias de los indios americanos que todavía sobreviven en la actual Estados Unidos, y que pues nos habla esta película de cómo ha sido una sociedad que desde siglos atrás ha sido pisoteada y que sigue siendo pisoteada por el actual Estados Unidos, que los tiene pues segregados, constreñidos, segregados ahí en los fondos bajos de Estados Unidos, ¿no? Las tres películas, tanto sus personajes, sus historias, como sus localidades, reflejan lo mismo, ¿no? Y lo cual es podredumbre y olvido, ¿no? Híjole, sí, pues es que digo, la más, como dices tú, pues es la comedia, ¿no? Que es El hombre lobo americano en Londres. O sea, es comedia, pero, por ejemplo, El séptimo sello de Berman, pues era comedia, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente es una película, pues, muy sardónica, muy sardónica, muy irónica, ¿no? Pero pues tiene una de las escenas más inolvidables, impensables para el día de hoy, que es este sueño, entre comillas, que tiene el personaje, de un grupo de soldados 100% completa, total y absolutamente nazis, pues hacen una mega masacre y pues todos tienen cabeza de lobo, ¿no? Entonces, es brutal, o sea, es un filme brutal a su modo de ser. Esta escena en el metro, ¿no? Creo que es la segunda escena más importante que se da en un metro ahí en este año. Pues también es ultra violentísima, es una pesadilla. Ese lobo es una absoluta pesadilla. Es una pesadilla ese hombre, ese lobo. Y cómo lo persiguen sus víctimas, ¿no? Están detrás de él, o sea, él acumula y acumula víctimas y están con él, pues como fantasmas, entre comillas, pero pues ¿cuáles fantasmas? Son unos cadáveres ahí vivientes, ¿no? Que además hacen una serie de comentarios todo el tiempo, ¿no? El comportamiento de él. Podemos decir que tal vez es otro de esos asesinos inocentes, ¿no? En muchos sentidos. Pues era un simple turista que iba con su mochila y pues iba paseando, y pues él ni la tenía ni la debía, ¿no? Además, perdón, que es de esas películas que prácticamente a los 5 minutos de que empezó la película ya te da el primer chingadazo, ¿no? Porque es cuando muere uno de los protagonistas y es cuando empieza, digamos, la historia, ¿no? Es impactante. Sí, no, impactante. Y tuvo una segunda parte que, bueno, pues no estuvo tan interesante. Se quedó muy a medias, pero sobre todo, pues, por la falta del comentario justamente social, ¿no? O sea, aquí esta película de El hombre lobo americano en Londres, pues es ni más ni menos que este antiquísimo conflicto que nunca va a tener final de América contra Europa, ¿no? No contra Cruz Azul, contra Europa, no contra las Chivas, sino contra Europa. Entonces, bueno, pues es justamente dos visiones del mundo que chocan, ¿no? Y creo que eso la conecta totalmente con The Howling, ¿no? Porque The Howling, pues, es esta gente que vive, pues, tranquilamente en un bosquecito, ¿no? Que todos son amigos, es gente muy culta, es gente muy estudiada, ¿no? Está el psiquiatra, ¿no? Que pues, estudia todas estas situaciones de las pesadillas, y bueno, pues es esta chica que trabaja en las noticias, que intenta liberarse de unas pesadillas espantosas después de haber conocido a Eddie,
que en ese Un momento asesino en serie, ¿no? era un asesino en serie, ¿no? Y bueno, pues por buscar la nota, pues tiene una cita con él en uno de estos cines, que además digo, de las 3 películas, creo que podría decirse que pese a que obviamente es solo imagen, pues sí es como de las más apestosas, ¿no? Porque todo te remite todo el tiempo a hedores. Imagínense ese cine, ese barrio y ese cine donde entra la chica. Pues ha de ser una hediondez así, a rancio, espantosa, ¿no? Es un tufo, imagínense esos tufos, ¿no? Y luego el bosque, pues el bosque está todo el tiempo, pues también, o sea, están hirviendo, todo el tiempo están haciendo carnes asadas, una serie de cosas. Te remite todo el tiempo ese olor, incluso una de las escenas más importantes, pues es justamente un conejo desollado, ¿no? Que parece que es como un símil de todas las víctimas que vamos a ver después, y pues, se lo lleva ahí a la sacerdotisa, o pues es como una especie como de hippie también, ahí, pero siniestra, ¿no? Que resulta ser la hermana de Eddie, ¿no? Entonces, todo eso te remite siempre a una animalidad, a una bestialidad, digo. También, por supuesto, están estas escenas de carnalidad ahí, ¿no? Porque pues, como son lobos, pues son seres totalmente entregados a la bestialidad y la animalidad. En eso difiere mucho de la novela es mucho más tranquila, ¿no? O sea, incluso estaba muy sorprendido el autor cuando vio la película de ver que su libro, que era más como, pues un libro de explotación, podemos decir, o sea, una novela muy, como le llamo, muy ligera, ¿no? Una literatura ligera, pues se convierte en un bueno, y sobre todo que fue Roy Bottin ahí, desarrolló las tecnologías que después usaría en The Thing, ¿no? Y bueno, pues justamente aparece pues, la matriarca, ni más ni menos, en una escena pivotal, en una librería ahí que buscan respuestas, otros periodistas, ¿no? Están buscando respuestas, y pues, ahí está ni más ni menos que la momia de la madre de todos los personajes de Masacre en Texas, está pues, sentadita ahí, muy, muy tranquila, muy contenta. Entonces, bueno, pues eso como que de alguna forma conecta estos universos, y pues es una de las películas más desagradables, podría decirse, ¿no? Y bueno, yo le comentaba ayer a Mauricio, algo que me impactó mucho ahora en esta nueva visión, pues fue esta especie como de ceremonia al final, donde pues, técnicamente no hay más gore que un cuerpo ahí pues, exhibido, abierto, como si fuera un lechón, ¿no? Sí, o sea, no, pero digo, sobre todo como si fuera la mesita ahí de la misa, ¿no? O sea, es como una misa negra totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es fabulosa ese filme. Digo, hablando de lo anecdotario, pues ya lo había comentado, pues yo la había grabado y pues la veía todo el tiempo, así, todo el tiempo. No, esto es increíble, ¿no? Creo que estaba en beta incluso, ¿no? Entonces, bueno, la grabé. Era el tipo de cosas que pasaban en Canal 4. Y bueno, pues, ¿qué decimos de Wolfen? ¿No? O sea, yo creo que todos los que vivimos en esos años recordamos esa portada que simplemente son todo oscuro y la boca y los colmillos. Y yo creo que casi todos bueno, ya en esa época ya estaba muy, los videoclubes estaban muy de moda, 81, 82, ya existían los videoclubs. Y los pósters empezaron a tratar de llamar la atención lo más posible, ¿no? Recientemente murió, se me va el nombre, pero bueno, recientemente falleció uno de los más grandes artistas de las portadas de VHS, de las portadas pues de los pósters de esa época. Y justamente la idea era llamar más la atención. Entonces, bueno, Wolfen siempre fue como de las básicas que llegabas todo el cine club y las veías ahí, porque destacaba muchísimo. Y sí, es una aproximación, podemos decir que más científica, ¿no? Porque la idea es cómo estos lobos pueden estar conviviendo con la gente, ¿no? Con la ciudad, ¿no? Pero también hay que recordar que se trata de lobos súper inteligentes. Es más, se llega a sugerir que son mucho más inteligentes que las personas, que la gente, ¿no? Entonces, justamente los indígenas, los indios americanos decían, bueno, pues es la tribu, es el pueblo de los lobos, a eso se les deja en paz, eso no se les toca, no se les mueve. Y sí, toda la película es una demostración de su superioridad, ¿no? Y ahí lo que más hay que recordar es esa escena final de la jauría huyendo por las carreteras, ¿no? O sea, es una cosa
fascinante. Y el director, creo que se me va el nombre, era conocido como un director de documentales, ¿no? Y pues él hablaba justamente de cómo canalizó todas sus experiencias de guerra, de esta gente que está afuera y que no la ves nunca, pero pues que está acabando con los que están a tu alrededor, ¿no? Y bueno, pues ahí, digo, es un año totalmente maldito, ¿no? Entonces, el autor original de la novela, pues es ni más ni menos que Whitley Strieber. Y ustedes, los más avesados a las cosas terribles de todo lo que está pasando, pues recordarán que es un autor que vivió una especie como de escándalo, porque se supone que él asegura que fue secuestrado varias veces por extraterrestres, ¿no? Entonces, él justamente comentaba ya después de que supuestamente asimiló su experiencia, pues dice, lo que pasa es que yo ya tenía esa experiencia, porque Gulfen justamente es la quintesencia o la sustracción de esas experiencias de paranoia que yo tenía por desaparecer por tiempos indefinidos y saber que había estado en otro lugar y bueno, en fin, ¿no? Ya se vuelve una matrioshka de horrores cada vez peores, ¿no? Entonces, híjole, es un filme extraordinario, completamente dirigido, yo creo que es de los más serios, podemos decir, es casi un documental, pero pues no escapa justamente de todo esto que estamos comentando, pues una maldad casi tangible que existía en esa época, todavía está, ¿no? No lo podemos negar y cada día es más evidente. Pero, pues sí, o sea, es totalmente post-apocalíptica en su mejor momento, ¿no? Sí, es una película, repito, en estas películas, como ya bien dijo Sergio, un personaje más son los escenarios, las ciudades, y en lo particular aquí en Wolfen me parece que la manera en que está tanto fotografiado como el peso que tiene como personaje el Bronx es impresionante, ¿no? Es una película inolvidable, son esas películas que para entender pues el Nueva York de aquella época hay que ver Wolfen, ¿no? Sí, y esto claro, como reflejo, repito, de pues el trato que le había dado a esta sociedad, pues los gobiernos de Estados Unidos de aquella época, ¿no? Esta película la dirigió, como ya decía Sergio, Michael Wadley, que es el director de Woodstock, ¿no? El famoso documental claro, del Festival de Woodstock. Entonces, pues bueno, ya podemos con eso hacernos una idea del nivel sensorial, sensitivo que tenía Whitlock para pues poder fotografiar los aspectos naturales de este planeta, ¿no? Y pues eso se ve en Wolfen, ¿no? Y pues sí, nada más mencionar que efectivamente Howling, pues bueno, tiene el trabajo alucinante de Rob Bottin, con ayuda de algunos amigos como Greg Cannon, y con un presupuesto muy bajo, y bueno, también pues dirigida por Joe Dante, que curiosamente 2 años después haría algo como Gremlins, ¿no? Que a pesar de ser un filme, digamos, familiar, también era una salvajada, ¿no? En el caso del Hombre Lobo Americano en Londres, pues también otra película importantísima, a la cual no se le encuentra ningún pero, que es trascendente también en la cuestión de los efectos especiales, de maquillaje, porque tiene un trabajazo por parte de Rick Baker y su equipo, y pues tener en cuenta que fue la primera película que recibió el Oscar a los mejores efectos especiales de maquillaje, y a partir de esa película, pues esta terna se contó entre las que competían para el Oscar cada año, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, más demostración de que este año fue fenomenal. Sí. Y ya comentaba Sergio Mad Max 2, pues bueno, Mad Max 2 pues ya no hablamos tanto porque es una película, digamos, un poco más virada hacia la ciencia ficción, pero una obra maestra, una película de culto, una película favorita de muchos, y pues bueno, otra demostración del gran momento de aquel año. También otras películas importantísimas y que gustan mucho, Heavy Metal, aquella película basada en la famosa versión estadounidense de la francesa Metal Hurlant. Pues bueno, una película tanto por las historias como por el soundtrack, compuesto por varias bandas importantes de rock, una película que también hizo historia, marcó época,
Y pues también fue el año en el que Terry Gilliam realiza su segundo largometraje, que fue Bandidos del Tiempo, ¿no? El tiempo, sí, que fue un exitazo. Un exitazo y pues una película realmente fabulosa, ¿no? Sí, y yo destacaría finalmente que incluso Disney, que ahora pues, destruye todo, manosea todo, pisotea todo. Mándenme a sus abogados, no me importa. Hizo uno de los filmes más sui generis y insólitos en su producción, ¿no? Y que solo es reflejo de cómo esta época pues, era muy oscura y muy cruenta y muy nihilista sobre todo. Resulta que una de las películas fundamentales de dragones pues, es de Disney y se llama Dragon Slayer, que es también un filme maldito en muchos sentidos. Fue la última gran película que usó stop motion. Ya usó tecnología de computadoras y demás para controlar la cámara y demás. Entonces, pues podría decirse que es el stop motion en su máxima expresión técnica. Digo, ya será cada quien. Y bueno, pues es una historia bien oscura, bien cruenta, se da en la Edad Media. Hay un dragón que, bueno, hay más bien un pueblo que cada año hace un sorteo para ver qué doncella le van a entregar al dragón que pues, vive ahí, que se llama Vermitax. Vermitax, no sé de dónde sacan el nombre, o sea, no creo que el dragón les haya dicho. Y bueno, pues desarrollan un sorteo, ¿no? Para ver a qué doncella le van a entregar. Y bueno, pues el punto es que casualmente nunca le toca a ningún noble, nunca le toca, podemos decir que a ningún político, ¿no? Pero en este caso es ningún noble, a ninguna princesa, ¿no? Podemos decirlo así. Y entonces, al darse cuenta de toda esa desigualdad, pues ni más ni menos que la hija del rey decide hacer trampa, una especie como de trampa al revés, y ser la única que aparecería en el sorteo de ese año, cuando cumple 18 años. Y de un modo espeluznante, pues se entrega a ser la víctima de este dragón, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un chiquillo ahí muy enamorado de la princesa y demás. Descubre que hay un mago, el último de los magos, de la gran era de los magos, de la magia, y pues le pide que le ayude justamente a derrotar este dragón. Generan una lanza, que además es una belleza esa lanza. Una vez más digo, no soy otaku, pero si ustedes recuerdan Evangelion, pues yo tengo mucho esa idea de que esa idea de una lanza todopoderosa para destruir al dragón, pues la desarrollan justamente con magia, ¿no? Pasan muchas cosas más, por supuesto, pero yo creo que va a pasar, no sé si al muro del honor o al muro de la vergüenza, pero una de las escenas más, digo porque va a ser muy difícil que la vean, entonces bueno, sucede que la princesa está por supuesto él hace todo lo posible por rescatarla, pero la princesa está tan enfocada justamente en salvar al pueblito, ¿no? a esta región, que 100% se vuelve víctima, no del dragón, sino de la progenie del dragón. Entonces, es una de las escenas más, o sea, estamos hablando de un año ultra gore, y es una de las escenas más gore producida ni más ni menos que por Disney, donde pues esta princesa está totalmente siendo devorada por estos dragoncitos, y posteriormente se da uno de los momentos más macabros, yo creo que en la historia de Disney, que es justamente cuando este héroe pues, los asesina a todos, ¿no? O sea, los mata a todos. Justamente Vermitax le agarra tanta tirria al chico porque pues, mata a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se da uno de los duelos de magia y caballeros más impresionantes. Estamos hablando de que es el mismo año de Excalibur, 81. Y aún, oh, sí, por supuesto. Y aún así, si hay escenas inolvidables de capa, de lo que se conoce como espada, capa y demás, pues fue aquí en Dragon Slayer. Esa sí la pude ver en el cine, la recuerdo como si fuera ayer, porque realmente era impresionante la crudeza de la historia. O sea, pues uno creía pues, que iba a ser el feliz, pues, ¿no? Canciones, yo qué sé, no, es una historia muy, muy oscura, ¿no? Entonces, pues también no es terror como tal, es una historia de fantasía, ¿no? Pero sí tiene un lugar destacadísimo en esta clase del 81. Sí, y es así que sigue siendo una película prácticamente inconseguible, ¿no? Porque no
Después, creo que nunca se editó en DVD, solamente No. en video, ¿no? No, y jamás va a estar en Blu-ray porque, pues, miren, es más, cuando la suben de una copia mala de beta a YouTube, automáticamente va a Disney y la baja, ¿no? O sea, si ustedes tienen suerte de alguna vez verla en YouTube, que aparezca por ahí, hagan lo posible por descargarla porque dura semanas, o sea, dura muy poco. Pues sí. Pues seguimos. Seguimos con la cereza, bueno, con las joyas de la corona, ni más ni menos. Yo entre estas rescaté, bueno, es que todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, menor o mayor grado, a mí me encanta, ¿no? Tal vez las slasher, con excepción de Miss 45, no son de mis, me gustan mucho, pero no son de mis películas favoritas. Las que mencionamos de Hombres Lobos sí me encantan, son películas que me gustan mucho. Y pues ahorita ya llegamos a películas que prácticamente canonizamos, ¿no? Yo rescataría de tu comentario anterior, aquí rescataría Blowout, porque es una de mis películas favoritas desde que la vi en la televisión, ¿no? Es perfecta. Blowout de Brian De Palma. Brian De Palma es uno de los directores que a mí más me apasionan. Y esta es una película donde obviamente lo compararon con Hitchcock, y con razón, pero pues siempre lo comparan con Hitchcock en detrimento, ¿no? Bueno, en un intento de hacer menos a De Palma, cuando sabemos que es uno de sus grandes momentos, características, sí, ¿no? claro. Ajá. Y Blood, pues bueno, ya mencionó Sergio, ¿no? Como filme de comentario político es brillante, como filme de comentario social también lo es, y como cine dentro de cine también lo es. Es una película que se construye prácticamente en torno a la inspiración provocada por dos filmes canónicos en la historia del cine, que son Blow Up de Michelangelo Antonioni y La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, ¿no? Y a partir de eso, De Palma crea una historia totalmente original, impresionante, ¿no? Efectivamente, John Travolta en estado fantástico interpreta a un sonidista de cine de serie B, serie Z, y pues a partir de esto se va inmiscuyendo, se enmaraña en un chisme político que lo enreda con una chica, y el final es realmente pavoroso, ¿no? Efectivamente son de esos finales totalmente sin ningún rasgo concesión, totalmente desolador, y que queda marcado totalmente en la mente, ¿no? Entonces yo querría rescatar ese como una de las joyas de la corona, pero hay varias, ¿no? Hay varias. Recordamos, aquí tal vez la que yo consideraría menor de las joyas de la corona sería el filme Scanners de David Cronenberg, un filme que durante mucho tiempo mantuvo como que un perfil ahí medio, y con los años ha ido creciendo, sobre todo con el ímpetu que han tomado las historias, las películas basadas en cómics, porque esta película pues, es prácticamente como que la versión de David Cronenberg a los Hombres X de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Es una película pequeña, con un presupuesto muy reducido, pero que no necesita de más para contar una historia extraordinaria, ser realizada de una manera impecable, con unas transiciones ahí de secuencias, y con unas ideas de hacer cine fantástico que no se habían visto hasta ese momento. Y también volvemos a lo mismo con algunas de las escenas más impactantes y más gores en la historia del cine, y que han trascendido tanto ese hecho simple por ser escenas totalmente gráficas, como también porque son parte integral, parte nodal de la historia, ¿no? Sí, obviamente aquí claro. Seguramente muchos han visto descontextualizado, fuera de contexto, esa escena donde revienta la cabeza de uno de los personajes. Sí, pues es un gran GIF, ¿no? O sea, es un GIF usado para todas ocasiones, ¿no? Sí, no, o sea, digo, la filmografía de Cronenberg pues, es fundamental, importantísima, etcétera. Pero, pues sí, o sea, sí está un poquito opacada con otros trabajos que son brutales. Digo, por hablar de lo más cercano, y ya acercándonos al tema de las joyas de la corona, pues está The Brood, que justamente es casi una inspiración directa de esto que tengo yo acá atrás, pero ya lo comentaremos más a detalle.
Bueno, digo, nada más como joyas menores, como cositas menores, así que me parece que también hay que comentar. Bueno, pues está esa muy malograda segunda parte de Rocky Horror Picture Show, que se llama Shock Treatment. No tiene mayor relevancia. Digo, yo tampoco soy muy fan del Rocky Horror Picture Show, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, y bueno, en otros países pues estuvo también Magia en Bali, que es que bueno, es una película indonesia. Pues es mala en todos los sentidos y demás, pero todos estos años ha habido una cantidad de GIFs que han aparecido, y bueno, gracias a internet, pues ahora es una película que prácticamente todos hemos visto sin saber cuál era, ¿no? Y bueno, está Blood Beach, que es una super clásica del cine de horror B, ¿no? Que es esta playa sangrienta que se llena de pequeños monstruitos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa también es importante comentarla, porque, bueno, está la segunda parte de Piraña, por supuesto, que, bueno, tiene la particularidad de haber sido dirigida ni más ni menos que por James Cameron. Dead and Buried, que, bueno, pues destaca principalmente por una escena importantísima ahí de un ritual oscurísimo que se está dando, ¿no? Y bueno, pues para empezar con las mismísimas joyas de la corona, yo empezaría por The Beyond, si estás tú de acuerdo. Sí. Pues que hemos dicho, o sea, creo que le hemos ya comentado un par de veces, ¿no? Es uno de los filmes, mucha gente la considera la mejor de Fulci, ¿no? Con justa razón. O sea, es una película que fue también extremadamente accidentada de filmar. El propio Fulci no le tenía como que mucho cariño en particular porque sí lo obligaron, entre comillas, a meter una serie de escenas. Pero, pues a mí en lo personal, me parece que es una de las películas en general del cine, de la historia del cine, pues más líricas, ¿no? O sea, no hay una escena que además enriquecido con la música de Goblin, ¿no? No es Goblin, es Fabio Frizzi, bueno, pero sí, de esa escuela, ¿no? De esa escuela, sí, claro. Sí, tienes toda la razón. No, pero es un soundtrack que además lo puedes escuchar solo y es maravilloso totalmente. No parece reflejar lo que vemos en la película y bueno, pues es una historia de este hotel condenado, ¿no? Totalmente a coexistir con una maldición pues, mucho más antigua que el tiempo mismo. Es una de las películas más Lovecraftiana justamente de Fulci. Y bueno, Fulci pues estaba viviendo justamente un periodo de oscuro en su vida personal, cuando no lo fue, ¿no? Porque ese hombre era un atormentado. Pero esa en particular, pues sí, era una época muy densa. Y bueno, yo creo que es la segunda película con uno de los finales más tremendos, ya no digamos de ese año, sino de la historia, ¿no? Es un final, obviamente derivado de una falta de dinero, ¿no? O sea, totalmente. Pero, o sea, es totalmente lírico, inolvidable. Yo no conozco a alguien que haya salido botado de la risa del cine, o sea, sales totalmente en silencio después de ver eso. Un gran clásico de los pequeños cineclubes donde la gente se reunía a ver. Es una película de horror en una pantallita, entonces, pues no te deja indiferente. Sí, además de que son filmes que se estrenaron aquí en México, ¿no? Digo, yo creo que también es tu caso. Sí, claro. La desfortuna, el infortunio de no verlas en cine, estábamos muy chicos, ¿no? Pero bueno, recordar que The Beyond es el segundo capítulo de esa trilogía brillante de Fulci, sí. Que está compuesto inicia con City of the Living Dead, continúa con The Beyond y termina con House by the Cemetery, que de hecho es otra película que se estrena en el 81, ¿no? O sea, en el 81 Fulci estrena dos obras maestras, ¿no? Sin duda, ya lo discutía con Sergio previamente. Yo creo que sí, pues me quedo con The Beyond, pero la trilogía es brillante y House by the Cemetery tiene uno de los momentos más terroríficos, macabro totalmente, atmosféricamente, que hay en el cine de horror, y la presencia de esa entidad que personifica el mal absoluto, que es el doctor
Freudstein, de apellido brillante para el cine de horror, puta, es realmente aterrorizante, ¿no? Entonces, ahí Fulci estuvo presente en el 81 con dos obras brillantes, pero sí, efectivamente, The Beyond es una obra que sigue creciendo, sigue aumentando, sigue enriqueciéndose año con año, ¿no? Es una película redonda y que también yo, conforme ha pasado el tiempo, conforme he ido envejeciendo, madurando, es una película que me parece cada vez más redonda, ¿no? Lo que hace años me parecía ridículo o que no tenía lógica con el resto de la película. Claro, claro, sí, sí. Pues ya tiene totalmente lógica dentro del mismo juego onírico del filme, ¿no? Es un filme realmente brillante en muchos aspectos y ha sido fascinante poder ver cómo a través de los años esta película ha ido encontrando una absorción total por parte tanto de crítica como de público. Una películas que en su momento fueron deshechas por la crítica, por la historia oficial, y que ahora ya son consideradas como grandes obras, obviamente del cine fantástico, pero también del cine en general. Y si tienen la posibilidad de verlas, porque no las han visto, háganlo. Espero que lo hagan con pues, mente abierta y se encontrarán con un tesoro realmente de narrativa fantástica, ¿no? Sí, no, sería imperdonable que no la vieran, absolutamente. Y pues ya parece, para recorrer, como dicen los gringos, de Paul May, yo la considero prácticamente el Stalker del cine de horror. O sea, es una película totalmente lírica. Ya lo comentaba ayer, pues, me parece como si fuera una portada de disco de progresivo viviente, ¿no? Totalmente. O sea, desde las escenas en la morgue, incluso hasta la misma presencia de zombies, que es lo que más reprochaba Fulci, que le habían obligado a poner, porque estaban de moda los zombies, entonces pues, tenía que poner. Pero esos son unos zombies bien diferentes, ¿no? O sea, son Realmente apestan. Casi metafísicos, así en su forma de moverse, pero son totalmente repulsivos, como muy pocas veces hemos visto, incluso ahora, ¿no? Y bueno, esta niña que está explorando la morgue, y bueno, pues, empieza a tener esta efervescencia todo su cuerpo, y bueno, en fin, o sea, y bueno, pues ¿qué hablamos del sótano, ¿no? Ese sótano que parece representar el inconsciente, ¿no? O sea, en fin, es una película maravillosa. Sí, pues en verdad son películas que uno puede ver cada mes y no pasa nada. No pasa nada. Están intactas y no solamente eso, sino que siguen enriqueciéndose más, ¿no? Y bueno, pues... Es cine trascendental. Sí. Seguimos en ese plano ya de, puedo decir que son los campos elíseos de la clase del 81, ¿no? Son los alumnos más destacados. Pues está ni más ni menos que una de las películas más enigmáticas, incomprensibles, impenetrables, inescrutables de la historia del cine, e incluso para su propio director. Ni siquiera sabe qué demonios está pasando ahí. Se llama Posesión. Y bueno, pues yo creo que hay muy pocos directores que entraman su vida personal con sus realizaciones. Muy pocos, al nivel justamente de Zulawski. Si hablamos de un año en el que abundaron las parejas haciéndose pedazos, pues Posesión es la versión snuff justamente de toda esa situación. Es legendaria por su forma de proyectar la violencia verbal, ¿no? Sobre todo. Digo, hay de todo. Es una película que tiene absolutamente de todo. Pero, pues como le comentaba a Mauricio ayer, hay películas que pues, las ves cada 10 años, 11 años o cada cierto periodo y pues las comprendes más, ¿no? De alguna forma tienes más comprensión. A mí me pasa sobre todo con el Fire Walk With Me de David Lynch, que pues, la primera vez que la vi salí totalmente confundido. Y ya ahorita la veo y digo, pues sí, esa es la vida, ¿no? O sea, así están las cosas. Y en el caso de Posesión, entre más la veo, menos me parece que puedo asir la magnitud del enigma que hay ahí. Podemos decir de una forma muy escueta que es la historia de un espía. Bueno, porque además digo, el escenario, hablando de ciudades, qué mejor escenario para un filme sobre ruptura
matrimonial, podemos decir, que el muro de Berlín, o sea, se da en Berlín, se da en el lado comunista de Berlín. Y bueno, pues es este espía, ¿no?, que regresa de una misión muy, muy tardada y pues encuentra que su casa, su familia, ha sufrido unos cambios difíciles de asimilar, de comprender. Sobre todo, bueno, pues hay un tema de infidelidad, ¿no? Pero al momento en que él empieza a hacer la investigación de qué está pasando realmente, pues el misterio se va volviendo cada vez más horrible, hasta que al final resulta que hay una presencia de una especie como de monstruo, ¿no? Mucha gente especula que es una película similar a Body Snatchers porque se trata de la suplantación de estos seres que están suplantando a la gente, pero no, o sea, va por supuesto mucho más allá. Y bueno, pues aquí sería absurdo, obviamente, no mencionar pues, que Isabella Gianni nos entrega una de las actuaciones más indescriptibles del cine. O sea, decir que es una histérica absoluta sería quedarse muy, muy corto, ¿no? Hay escenas, pues, que incluso ya han llegado al videoclip, al homenaje al videoclip, como esta del metro, la famosísima escena del metro. Pero pues también hay unos momentos, bueno, el monstruo está diseñado, está creado justamente por el mismo creador de la cabeza del alien, ¿no?, que es Carlo Rambal. O sea, no es Giger no hizo los efectos especiales, nada más diseñó el monstruo. Y bueno, pues es indescriptible, o sea, la misma Gianni en un momento dado, cuando le preguntaron qué era exactamente posesión, pues ella dice, no le busquen, es muy simple, es pornografía emocional. Me parece que es una de las grandes descripciones justamente del filme. Y bueno, pues el director, pues cuando le preguntaban eso, pues él decía, bueno, es que yo me divorcié el año pasado. Bueno, aquí hay una anécdota que sí quiero rescatar porque me parece importante mencionarla para que no se pierda, ¿no?, porque creo que nada más la he visto por escrito. Resulta que, bueno, pues fue un divorcio muy difícil, fue con su primera esposa, que fue justamente la actriz protagonista de La tercera parte de la noche, que es otro de los filmes más extremos que hemos visto, me parece. Horror absoluto, ¿no? Horror absoluto que se da en esta Polonia de la posguerra y pues, igual, ¿no? Podría haber sido un filme del 81 sin problema. Y bueno, pues finalmente él fue un divorcio muy, muy cruento, muy difícil. Era incluso peligroso divorciarse en la Polonia comunista, ¿no? Pero además pues había ya un nivel de rencores y pues muchos problemas pues entre ellos, ¿no? La cuestión es que en un momento dado, un día, no se ponen bien de acuerdo de a quién le toca tener al hijo, ¿no? A quién le toca cuidar. Lo menciona muy claramente en Posesión, justamente Sam Neill dice, bueno, soy el papá del domingo, no quiero hacer eso, ¿no? Entonces, pues como no se hablan, como no se comunican bien y demás, hay un desacuerdo y entonces resulta que su hijo pasa 2 días solo, completamente solo, descuidado, pues, o sea, nadie se encarga de él, está solo en su casa, ¿no? Y entonces, pues lo encuentra, bueno, es la versión de Zulaski, por supuesto, pues lo encuentra Zulaski, totalmente al niño, pues, que comió lo que pudo, e hizo lo que pudo y se cuidó como pudo, y en fin, o sea, le pudieron pasar 1000 cosas, ¿no? Y entonces ahí ese instante fue el momento en el cual se da cuenta que tiene que filmar toda esta situación, ¿no? O sea, y justamente coloca una escena así en la película, o sea, ese fue el momento pivotal, va a hablar con su co-guionista y bueno, pues empiezan a trabajar el guión y demás. El guión, por supuesto, como es costumbre de Zulaski, pues el guión es totalmente diferente al resultado, ¿no? Es una película que tiene escenas que están, Zulaski tendía a filmar a veces los ensayos de las escenas que ya se grababan en serio y tomar más bien las tomas de los ensayos. Y bueno, pues es totalmente metafísica, o sea, es una película indescriptible, es una experiencia, mucha gente habla que es más bien una experiencia, más que una película. Y bueno, pues yo creo que para todos los que nos gusta el género y demás, pues hay un antes
y un después de ver Posesión. O sea, no hay forma en que no te conecte con un nivel indescriptible de realidad. O sea, más que parecer un proceso de imaginación, pues parece más bien como una superrealidad o una hiperrealidad, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que más hay que destacar es que si bien la ciudad es un gran personaje de la clase del 81, esta ciudad que proyecta es totalmente vacía. O sea, nada más existen ellos, que son, pues, bueno, los amantes del personaje de Ajani, de Anne, de Mark, sus enemigos, ¿no? Que terminan siendo la policía y otros espías y demás. Pero sobre todo el niño está en un nivel de soledad. Nunca lo vemos tener amiguitos, nunca lo vemos hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, están estos doppelgangers que son como unas versiones perfectas de ellos mismos, ¿no? O sea, en el caso de Ajani, pues es la maestra, ¿no? Y bueno, pues es un filme que hay que ver, ¿no? Hay que ver, es totalmente indescriptible. Pues no sé qué más comentar al respecto, ¿no? Sí, pues es una cosa prácticamente mítica, ¿no? Yo creo que todos los que en algún momento nos interesamos por verla y aún no la veíamos, queríamos hacerlo porque prácticamente habíamos leído o nos habían dicho que era una película que tenía que verse, ¿no? Y yo le comentaba a Sergio que yo la primera vez que la vi fue una copia de la edición estadounidense, que fue un recut que hicieron los gringos con algunas escenas distintas y sobre todo quitándole, censurándole todas las escenas fuertes, ¿no? Sí, media hora, le quitaron media hora, sí, más o Era menos. una película aún menos entendible, ¿no? Pero pues ahí estaba el interés, y ya cuando finalmente la pude ver bien, que creo que fue cuando la pasaron en Canal 11 o en el 22, Fue el pues sí, 22, sí. se revela como un monstruo de película, ¿no? Efectivamente, pues Zulawski, al igual que Cronenberg en The Brute, como ya mencionabas, pues transforma ese rencor, ese estrés, esa desolación del divorcio, lo pasan al cine y pues crean una monstruosidad que no deja indiferente a nadie, ¿no? Es un filme que emocionalmente, efectivamente, es pornográfico, y técnicamente es alucinante, ¿no? O sea, la fotografía, los encuadres, la música, la edición, la iluminación, todo es esplendoroso. Es una película que, a pesar de ser tan aterrorizante, uno no puede dejar de verla porque es hermosa. Sí, Es hermosa la película, ¿no? Entonces, es interesante eso, porque, bueno, a mí eso me parece interesante, porque normalmente las películas terribles, pues sí llega como que un momento en el que quisieras dejar de verlas. Esta película no puedes dejar de verla, porque todo en ella es esplendorosa. Creo que va a parecer exagerado y tal vez me arrepienta de decirlo, pero tal vez yo lo único malo que veo de la película es la actuación de Sam Neill, porque a pesar de ser tan extraordinaria, no está al nivel de la de Ajani, que Ajani sí estaba, yo creo, como la Virgen María, ¿no? Era inmaculada ahí Ajani, esa actuación de Ajani es inmaculada. Entonces, pues es difícil encontrar un comparativo, encontrar quién le pueda dar la respuesta, ¿cómo se dice en la actuación? ¿A sí, quién tiene que sí, responder? La, sí, el bueno, match, ¿no? ajá. ¿Quién le Y, llegue, pues, no? O sea, sí, y pues a pesar de que Sam Neill está muy bien, pues no. Se nota la diferencia porque Ajani realmente estaba poseída, ¿no? Estaba sí, claro. poseída para ese papel. Y bueno, Zulawski dice que uno de sus grandes técnicas de Zulawski para la actuación, para trabajar con sus actores, era que pues los metía en un trance, ¿no? La segura, Sí. como en algún momento lo hizo también Werner Herzog. Zulawski asegura que normalmente en prácticamente todas sus películas trabajó en muchos momentos con los actores en cierto trance, ¿no? Que fue algo que obtuvo de las técnicas de Grotowski, si no me equivoco. Entonces, pues hasta donde yo tengo entendido, por lo que ha dicho Zulawski, esta Isabella Gianni trabajó pues en ese estado pues especial, ¿no? Y pues eso se nota, ¿no? Sí, Inclusive claro. en esta famosa e inolvidable e irrepetible secuencia del metro, donde a Gianni pues sufre ahí Un aborto. un aborto además,
podemos como espectadores casi jurar que se da un golpe fuerte en la cabeza y Zulawski dice que efectivamente se dio ese golpe, pero que fue como si no se hubiera dado nada porque pues estaba en un estado especial pues de trance, ¿no? Sí. Entonces, pues por donde se le quiera ver esta película es realmente algo especial, inolvidable. Es una película que efectivamente entendemos que se está dando ahí un rompimiento humano muy, muy fuerte, pero en esa película pues suceden cosas que no terminamos de entender porque efectivamente podemos entender que son resultado del estado alterado en el que se encuentran los dos, pero como bien ya me lo comentaba en algún momento Sergio, puede ser también resultado del estado alterado en el que se encuentran los personajes secundarios, por llamarlo de alguna manera, como podrían ser el niño, ¿no? Sí, sobre todo el niño, sí. Total que bueno, es una película que se debe tanto a la perfección con la que fue pensada, pero también a las cuestiones del azar, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que Carlo Rambaldi tenía pensado otro tipo de monstruo para la entidad extraña y por cuestiones tanto de tiempo como de la aduana, tuvo que crear un monstruo a partir de lo que tenía a la mano, ¿no? Sí, claro. Y logra una de las presencias más aterrorizantes, desagradables, asquerosas, inolvidables que hay en la historia del cine, ¿no? Oye, el origen de eso, o sea, es legendario también, porque, bueno, pues no daban, si querían una cosa con tentáculos, que sí lo hicieron, ¿no? Pero sobre todo esta primera visión que tenemos del monstruo, que es como este tubo que se está extendiendo así, surge justamente cuando estaban buscando qué parte del río Rin, que es el que justamente divide la ciudad, podían usar para ciertas tomas. Ustedes recordarán las tomas que tienen ahí. Y una excavadora, ¿no? Ahora, esto es lo que cuenta Zulawski, a nadie nos consta. Una excavadora está haciendo su labor de limpieza mensual de ese río, porque ustedes recordarán que hay una parte capitalista y otra parte comunista. Entonces, bueno, del lado capitalista, tenían que limpiar todo el tiempo porque pues, había un proceso de tirar basura ahí, ¿no? Y en una de esas, pues, justamente la retroexcavadora levanta y lo que encuentra es una masa compuesta de látex, de condones, porque Berlín siempre ha sido una ciudad de fiestas, ¿no? Y bueno, pues excesos. Entonces, bueno, pues levanta esta masa totalmente hecha de látex y pues obviamente pues, hagan de cuenta para todos los fans de la comida mexicana, pues que era un queso Oaxaca, ¿no? O sea, la levanta así y pues está lleno de sangre y de porquería y media. Entonces, o sea, ahí tienen ahora sí que una epifanía y dicen, así es como vamos a introducir al monstruo justamente. Y pues ustedes recordarán y sí, tal cual la escena es una masa ahí, pues hecha como de carne, pero pues que al mismo tiempo no es carne y pues son estos como ojos que son verdes, o sea, es justamente una distinción justamente de estos superentes, podemos decirlo así, o estas versiones perfectas de esta pareja, que son los ojos verdes que se empiezan a mover, ¿no? Y este ser que se empieza a abrir así totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo tan indescriptible que los mismos personajes cuando intentan describirlo dentro de la película, pues hacen bolas y nada más viven aterrorizados totalmente, ¿no? De lo que acaban de ver. Pues uno de esos personajes que es el más místico y por cierto el más odioso, que es este alemán detestable, pues dice, pues qué tal que lo que acabas de ver acabas de ver a Dios, dice, qué tal no te diste cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues quién sabe, ¿no? Y bueno, otra particularidad es que no deja de ser un filme de guerra, ¿no? O sea, que es algo que también permea la clase del 81. Los fantasmas de Vietnam, los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? Y bueno, pues algo que también se comenta es que todos los personajes tienen nacionalidades distintas, o sea, está la amiga francesa, está, bueno, pues obviamente el alemán, está parece que es americano, Sam Neill ahí dentro de la película, Ayani, que es francesa, ¿no? Entonces dicen, bueno, también podría ser una metáfora tanto de las guerras que han pasado en Europa como las guerras que vendrán, ¿no? Entonces, bueno, o sea, funciona a tantos niveles, tiene tantas teorías esa película en torno a, ¿no? Tiene tantas cosas que ya nada más nos queda preguntarnos, pues, ¿qué dirá en 10 años o qué dirá en 20 años? ¿No? ¿Quién sabe? ¿No?
Ojalá estemos ahí para ver qué nuevas teorías suceden ahí. El caso es que esta película es de muchas cosas, ¿no? Que podríamos decir muchas cosas y dentro de ellas precisamente como que una digresión sobre Dios, ¿no? Sí, es que a otro nivel. constantemente lo están comentando, discutiendo los protagonistas y desde puntos de vista muy distintos, ¿no? Y creencias muy disímbolas, ¿no? Entonces, pues la entidad que está ahí presente puede ser, ya bien lo dijo, ese personaje detestable, que puede ser Dios, o, como para muchos nos parece, también puede ser el diablo, ¿no? Sí, puede ser ambos. Lo mismo, ambos, sí. Entonces es una película totalmente apasionante y aterrorizante, y por eso y más, es una de las joyas de la corona. Sí, pues nos quedamos con esa frase justamente de este alemán místico que pues parece como un super personaje de los años 70, pues trae su trajecito disco y toda la cosa. Pues dice, en algún momento le dice Sam Neill, pues es que yo no le tengo miedo a nada, mucho menos a usted, ¿no? Porque pues él es el amante de Adjani. Y le dice muy serio, muy serio, se le queda viendo y le dice, al único que usted tiene que temerle es a Dios, aunque no cree en él. Entonces, bueno, pues con eso es el segundo gran momento de la película. El primero ni lo voy a decir porque esa frase que dice a Gianni después de una mega paliza la tienen ustedes que ver para creer. O sea, yo creo que no hay momento más cumbre en la clase del 81 que ese momento espantosísimo en que, o sea, le dan una paliza horrible, como sucede todo el tiempo en las grandes ciudades, estas lamentables explosiones de violencia que se dan. Y entonces ella responde con una de las respuestas más... O sea, te deja frío, es como si te echaran agua fría, así totalmente. ¿No? Pero véanlo, ahí sí no puedo dar spoiler, véanlo para creerlo. A nadie dejen indiferente. Pues sí, pues así es. Y después de esto que nos gustaría seguir hablando e incluso tomarnos un momento para continuar, pero como el tiempo nos come, ya nos hemos extendido mucho. Continuamos con la última joya de la corona. Y pues bueno, Sergio tenía aquí de fondo a posesión, yo tengo de fondo The Evil Dead, ¿no? El filme debut de Sam Raimi, un filme que comienza a realizar desde el 79 y que termina en el 81. Se estrena en octubre del 81 y pues bueno, yo creo que todos, o sea, los pocos que estén viendo este podcast ya conocerán la película. Y es una película que yo creo que si cada uno de los espectadores que ha tenido esta película pudiera contar su historia, es una historia interesante de cómo se acercó a ella, ¿no? Acá en México, pues la conocimos a partir, muchos del beta o el VHS editado por Videomax. Y pues bueno, esa portada pues era un solo aspecto de una película que está cargada de escenas inolvidables y monstruosas e increíbles. Entonces tratar de construirte una historia a partir de esa cajita, pues era algo muy raro, ¿no? Y cuando te encontrabas finalmente con lo que era la película, te preparas. Salías totalmente alterado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo varias películas favoritas, ¿no? Yo creo que unas 10, 15. Pero lo que es El Exorcista de William Friedkin, El Inquilino de Roman Polanski, Evil Dead y tal vez Stalker de Tarkovsky son como que mis películas por las cuales me muero, ¿no? Y bueno, entonces Evil Dead realmente es algo maravilloso, ¿no? Me gustaría preguntarle, ya he tenido la fortuna de entrevistar alguna vez a Sam Raimi, pero no tuve fortuna no pude preguntarle de Evil Dead, pero me gustaría preguntarle, pues, ¿cuáles fueron las razones por las que quiso hacer exactamente Evil Dead, ¿no? Porque es realmente una película que, a pesar de que retoma elementos de algunas otras, como Equinox, es algo que no habíamos visto, ¿no? Es una película con una vitalidad como pocas, ¿no? Y con una originalidad como pocas. Entonces, es una película que crece también cada año y que no deja de emocionar, de impactar.
de encontrarle cosas nuevas. Es algo maravilloso. Pues es indescriptible, o sea, estamos hablando de que si nos quedáramos con una sola película, probablemente tendríamos muchos problemas en no escoger Evil Dead, ¿no? O sea puta, aparte, pues un filme totalmente de guerrilla, 100% de guerrilla, filmada pues con 3 pesos, ¿no? Si muchas películas de ese año, del 81, fueron difíciles, fueron accidentadas, bueno, pues Evil Dead se las lleva todas de pasada, o sea, por ahí digo, voy a saludar a mi amigo Ángel, porque pues Ángel tiene la teoría de que hay 2 películas o dos elementos fundamentales, que por un lado es lo que vemos y por otro lado es todo lo que pasó atrás, que eso también es una película, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en particular, pues todo es legendario, o sea, desde las enfermedades que tuvieron, los accidentes, la misma casa que parece que también estaba bastante maldita, la cabaña originalmente, pues provenía de épocas en que pues había casos de lepra ahí por toda la zona, era Tennessee, ¿no? Tennessee justamente. Y bueno, pues cuenta la leyenda que lo único que quedó fue después de filmar, hubo un garrafal incendio, vayan a saber si fue causa justamente porque bueno, tuvieron que quemar muebles, porque todo lo que vemos, a veces vemos que sale vapor de la boca de los actores, bueno, tiene mucho que ver justamente con que había un frío extremo durante casi todo el breve proceso de filmación, porque recordemos que hubo dos lapsos de filmación, uno donde estaban los actores y luego ya después tuvieron que usar a los famosos fake champs, ¿no? Que es como le llamaba Raimi, que pues es esta técnica de que nada más es la mano o la espalda y demás, que después, por cierto, se volvió estándar en la industria, pero bueno, porque ahorra muchísimo dinero. Entonces, bueno, pues es una película que además, por si fuera poco, pues tiene esta temática que es justamente la posesión, volviendo a ese tema, la posesión de estos demonios más antiguos que el tiempo y la vida, y que parecen comportarse los demonios candarianos, o son los candarianos. Parece que cada que toman un cuerpo no saben cómo funciona, entonces pues, se mueven de formas que no corresponden a un cuerpo humano, o sea, como que no tienen idea de qué demonios es un cuerpo humano, entonces actúan en consecuencia. Y bueno, pues la película podríamos decir que es la menos cómica de las 3, de las que forman la primera trilogía, pero pues al mismo tiempo está llena de algo que remotamente podemos describir como gags, que son momentos que culminan con algo muy parecido a lo que sería un chiste, ¿no? O sea, un momento, un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando están adivinando las cartas, ¿no? Entonces, por no herir a su amiga, no le está diciendo que no le está atinando a ninguna, ¿no? Pero entonces alguien que está hasta por allá, que es la primera poseída, ¿no? Empieza a adivinarlas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, yo ahora que la vi, tendrá como un par de semanas que la volví a ver, me di cuenta, ¿no? Que tiene mucho que ver con una escena fundamental del Exorcista, justamente, ¿no? Que es cuando está el padre Carras y está la niña, ¿no? Bueno, Linda Blair, ¿no? Y entonces mueve una sillita o no me acuerdo qué mueve por ahí, cajón, ¿no? El cajón. El cajón. Entonces le dice, a ver, hazlo de nuevo. O sea, le dice, a ver, hazlo otra vez. Y entonces la niña le dice, no, ¿cómo lo voy a hacer otra vez? Eso es, bueno, el demonio, ¿no? Le dice, no, eso sería una muestra vulgar de poder. Ahí nace el nombre del disco de Pantera, ¿no? Dice, ahí nace, dice, eso sería una muestra muy vulgar de poder. Entonces yo dije, bueno, Evil Dead es 100% 90 minutos de muestras vulgares de poder, ¿no? Entonces, bueno, probablemente es una película que, muy contraria a lo que pasa, por ejemplo, con Posesión y muchas otras del 81, pues entre más la ves, más la disfrutas, o sea, es un absoluto deleite. Le debe muchísimo al cine silente, o sea, hay muchas lecciones aprendidas del cine silente, sobre todo estos encuadres pues, chuecos, ¿no? Que se le conocen como el encuadre danés, el Dutch, bueno, en fin, ¿no? Y bueno, pues es una película donde aquí al contrario es el bosque el
personaje principal, comete unas atrocidades absolutamente demenciales, pero pues sí, o sea, dices, bueno, si en la vida real hubiera demonios, que esperemos que no, definitivamente se comportarían mucho más como los demonios de Evil Dead que como el educadísimo demonio que aparece en El Exorcista. Sí, carajo, es una película, no sé, salvaje. A mí me gustaría así definirla como salvaje, ¿no? Uh-huh. No hay nada que detenga a sus autores Uh-huh. para hacer la mayor cantidad de atrocidades que nunca se habían visto en el cine, ¿no? Hasta ese momento, bueno, no solamente hasta ese momento, sino incluso después, ¿no? Sí, Ya pocas películas son tan violentas y por lo mismo tan imaginativas como Evil Dead, ¿no? Uh-huh. Y digo, muchas de las razones por las cuales es fabulosa y impactante esta película pues es saber que pues, prácticamente los tres instigadores centrales de esta película, que es Robert Tapper, el productor, Bruce Campbell, el actor, y que también hizo muchas otras actividades de producción, y Sam Raimi, también el director obviamente y escritor, y también ahí multifuncional, pues eran unos chavos de 20 años, ¿no? Y que no tenían estudios de cine, ¿no? Simplemente eran unos locos fanáticos de cine, sobre todo del cine de comedia, que deciden hacer poner su granito de arena en el cine de horror y pues, se transforma en una de las películas más importantes en la historia del cine, ¿no? Una película que cuando llega a Cannes y la ve Stephen King, pues por ahí pone que es la película más salvaje que ha visto en la historia del cine, pues eso. Que no creo que haya visto muchas películas porque... Ya, después de eso, aparentemente ya he visto muchas películas salvajes, pero la primera que vio sí, fue claro. Evil Dead y fue importante en su momento, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno. En Cannes, o sea, además la vi en Cannes. La vi en Cannes en el mercado, no en competencia, obviamente, sí, claro, pero yo me pregunto si habrán coincidido en el mismo Cannes o habrá una diferencia de un año, Posesión e Evil Dead. Creo que hubo una diferencia, sí. Yo solamente me imagino si hubieran estado en la misma edición del Festival de Cannes, ¿qué onda, cabrón? O sea, Posesión y el despertar del diablo en Cannes, no puedo imaginarlo, ¿no? Sí, no. En fin, que la historia de Evil Dead es la historia pues de la venganza de los nerds, ¿no? Sí, claro. De los clásicos nerds que conquistaron el mundo y de qué manera, ¿no? Les debemos mucho a esos nerds, esos tres nerds, que vinieron a transformar no solamente el cine de horror, sino parte importante de la industria. Uh-huh. De esa manera, pues hicieron más interesante lo que nos apasiona, que es el cine, ¿no? Uh-huh. Sí, pues a veces se comenta que la segunda parte es superior. A mí me parece que no. O sea, no vamos a hacer comparaciones deportivas de pues, cuál es mejor, cuál es peor. Es distinta, es muy distinta, es mucho más cómica. Es muy distinta y muy parecida, ¿no? Y muy parecida al mismo tiempo. O sea, es como un reimagine, ¿no?, de toda la situación. Uh-huh. Pero nada sustituye esa primera aproximación que tenemos con Evil. Además, la música es extraordinaria, también hay que mencionar. Creo que es la primera que utiliza una música muy antigua para describir la presencia demoníaca y siniestra, ¿no? Toda es perfecta, todo tiene detalles, no hay una escena que no tenga un detalle que destacar. O sea, recordemos por ejemplo esa parte en el sótano donde pisa un charco lleno de sangre, y si pones mucha atención, ves que hay una cajita de curitas flotando atrás. O sea, es de una ironía deliciosa, absolutamente. Asquerosa, por supuesto, ¿no? O sea, describe Campbell que la camiseta que usaba todo el tiempo hacia el final de la filmación, en un momento dado que se la quitó, ya se paraba sola, ¿no? O sea, era una cosa que ya se paraba sola. Y hacia el final de la producción se rompió como si fuera de cristal, una cosa así de tan llena de porquerías que tenía, pues totalmente se hizo pedazos. Y bueno, pues, ¿cómo olvidar esa extrema sorpresa cuando se incendia el famosísimo de Monto Morte? No me acuerdo cómo se llama el libro, no es el Necronómico, no es otro libro. Y pues parece que ya por fin se murieron los demonios y por fin están ahí echándose a perder. Pero se vuelven como unos portales de unas manos gigantescas ahí, que son estos otros demonios que no han acabado de manifestarse. Y pues o sea, no había ninguna necesidad de los famosos jumpscare para provocar una situación que tú ves que es totalmente desesperada, ¿no? O sea,
no tiene modo de ganar. Lo único que están haciendo los demonios es atormentarlo, ¿no? Que es lo que se supone que hacen los demonios, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos con ese final, que yo creo que es o sea, llevamos años diciéndolo, probablemente sea el mejor final de la historia del cine, ¿no? Esos últimos 10 segundos o 20 segundos que dura la toma, que además, bueno, pues costó sangre, literalmente costó sangre. Un diente, ¿no? Pues es el mejor final de toda la historia del cine. O sea, yo no conozco otro. Ahí me mandan un mail o algo sobre cuál consideran. Ni lo voy a leer porque para mí se fue. O sea, no encuentro otro. Eso es todo. Sí, no, pues hay muchas cosas que hablar y tampoco que agregar a la trascendencia de Evil Dead, entonces sí, claro. Ya ahí lo podemos dejar, ¿no? Pero sí, parte de mi corazón está con esa película, ¿no? Una parte importante de mi corazón descansa en el celuloide de esa película, que es algo maravilloso, ¿no? Maravilloso, que provocó una gran secuela como es Evil Dead sí, claro. 2, provocó una segunda secuela muy divertida, que es Army of Darkness, sí, claro. y que provocó uno de los grandes remakes en la historia del cine también, que es el Evil Dead. El de Fede Álvarez. De Fede Álvarez, que es una cosa una joya, espeluznante, ¿no? Y yo creo que también con los años va a seguir creciendo. Obviamente no está al nivel de Evil Dead de Sam Raimi, pero es una gran película por sí sola y es un gran remake. Uno de los grandes remakes, sin duda. No, y cuando la vimos, digo, ya lo comentamos cuando hablamos de la década, pensamos que venían cosas impresionantes. O sea, decimos, no, pues ese Fede Álvarez y como productor Sam Raimi van a llevar al siguiente nivel toda la franquicia. Y pues yo creo que ha sido como de las grandes tragedias, justamente que hemos venido viendo estos últimos años. Ahora sí que lo progre se llevó, ¿no? Pues nunca vimos esa continuación ya con Campbell, ¿no? Con este nivel de producción. Pero bueno, los tiempos cambian. Pues sí. Así es esto. Si ya no se vuelven a dar grandes películas como estas de la generación del 81, pues la verdad es que no tenemos problema, porque todas las que se hicieron en ese año son extraordinarias y las podemos seguir viendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues esa es la invitación a todos ustedes. Si necesitan conocer los anales, ¿no? Los fundamentos de esa gran década que fue los 80s para todos los géneros, no solamente del horror. Bueno, pues una parte fundamental es la clase del 81. Así es. Así que ya saben, pónganse buzos, truchas, y revivan de nuevo estos grandes clásicos o conózcanlos por primera vez porque ya se tardaron si es que aún no los conocen, ¿no? Sí, pero prácticamente todo lo que vimos del 81, todo valió 1000 veces la pena. Así estaban las cosas. Así es. Y pues bueno, así llegamos una vez más a un triste final de uno de nuestros podcasts, pero esto lo único que quiere decir es que próximamente nos veremos de nueva cuenta en uno nuevo. Sí, pues digo, quizá ya es el último así en como exilio que hemos estado teniendo. Todavía no sabemos, ¿no? Pero, pues como últimamente ha pasado, pues ya tenemos el nuevo tema y está igualmente bien, igualmente interesante, están más que invitados, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo y pues como saben, los invitamos a que nos sigan en Facebook, Revista Belcebú, adquieran nuestro más reciente número del especial de Revista Belcebú, lo pueden encontrar en la librería Jorge Cuesta o con nosotros directamente, ahí busquen en Revista Belcebú en Facebook, donde también puede conseguir, recuerden, las últimas copias de Aníbal 5, de Alejandro Jodorowsky y Manuel. Entonces, pues muchas gracias, nos estamos viendo próximamente. Gracias a todos. Hasta luego. Yes.